Somos sin saber cómo. El misterio de nuestro origen nos atrae e inquieta al mismo tiempo. ¿Desde cuándo somos humanos? ¿Cuándo nacimos como especie? ¿Quiénes son nuestros ancestros? ¿Cómo adquirimos la inteligencia? Solo la ciencia puede proporcionar respuestas a estas preguntas esenciales. Pero la ciencia, a pesar de sus incontestables avances, todavía sufre de grandes lagunas y espacios en blanco, amplias zonas de sombra sin iluminar. La paleoantropología, la disciplina arqueológica que estudia la evolución de los homínidos y de los primeros humanos, es una ciencia de vanguardia. Cada descubrimiento de un nuevo fósil genera un enorme revuelo internacional. Así ocurrió con Lucy, la hembra de Australopithecus con más de 3 millones de años de antigüedad, descubierta por Donald Johanson en 1974, o con Miguelón, el cráneo de Homo heidelbergensis, descubierto en la cima de los huesos en 1992 por el equipo de Atapuerca, con una antigüedad de unos 500.000 años, o igualmente con el descubrimiento del Homo antecessor en la Gran Dolina. Todos ellos nombres propios que iluminaron nuestra propia evolución. La hominización es el proceso por el cual los primates adquieren características propias de los seres humanos actuales. ¿Pero cuáles han sido esos principales cambios? Antes de ver cómo han evolucionado las diferentes especies a lo largo de la historia, debemos ver sintéticamente cuáles son las analogías y divergencias con nuestros parientes más próximos, es decir, en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos de los monos. Compartimos una gran similitud genética con los gorilas, chimpancés y orangutanes, pero nos separa la morfología general, es decir, la forma de nuestro cuerpo y las aptitudes culturales. Los humanos dominan el reino animal, no solo porque poseen un cerebro relativamente grande y complejo, sino también por la combinación de una serie de características físicas. Entre estas, y veremos a continuación con más detalle, destacan un esqueleto construido para poder andar erguido, unos ojos capaces de ver de forma tridimensional y en color, y unas manos capaces de asir y manipular objetos con gran precisión oponiendo el pulgar al resto de los dedos. Estos rasgos distintivos pueden hallarse más o menos desarrollados en algunos animales, pero el único elemento diferenciador del hombre es el lenguaje articulado. La primera característica que nos diferencia de los chimpancés son los cromosomas. De los 23 cromosomas que tiene el ser humano, 13 son exactamente idénticos a los de un chimpancé, pero el cromosoma número 2, que en el ser humano es único, en el chimpancé está formado por 2 elementos. Esto explica que el ser humano solo tenga 23 pares frente a los 24 que tiene el chimpancé. La segunda característica es la locomoción. La locomoción erguida o bipedismo es una característica fundamental del ser humano, ya que no existe ningún otro animal capaz de realizarla. La locomoción erguida o bipedismo es una característica fundamental del ser humano, ya que no existe ningún otro animal capaz de realizarla. Existen algunos animales que a veces pueden sostenerse sobre 2 extremidades, pero los humanos son los únicos animales que dependen exclusivamente de sus piernas para desplazarse. Si observas cómo se desplaza un mono, verás que tienen el hábito de mantener vertical el tronco cuando se mueven por los árboles, colgando de sus brazos o simplemente cuando se sientan. Pero mantener derecho el tronco es solo la mitad de lo que hace falta para conseguir la postura erguida y caminar de pie. La otra mitad consiste en alinear las piernas con el tronco, es decir, estirar todo el cuerpo. Solo los humanos somos capaces de dar pasos firmes, sin grandes movimientos del tronco y largas zancadas al andar, extendiendo las piernas muy por detrás de la cadera. Los demás mamíferos dan solo vacilantes pasitos, con grandes oscilaciones del tronco. La razón de esta diferencia tan importante se encuentra en parte en la cadera. Cuando estamos parados de pie, más o menos en la posición de firme, el cuerpo se mantiene estable y la cadera horizontal. Sin embargo, en el momento en que cualquiera de nosotros adelantamos una pierna para dar una zancada, el peso del cuerpo hace que la cadera tienda a inclinarse sobre el lado no apoyado del cuerpo, amenazando con la caída del caminante.
pero esto no sucede porque el ser humano tiene unos músculos llamados abductores que estabilizan la cadera e impiden que se venza demasiado hacia el lado que está en el aire. En cambio, los chimpancés, por ejemplo, carecen de este mecanismo estabilizador de la cadera y para evitar la caída lateral tienen que hacer grandes desplazamientos de todo el tronco hacia el lado de apoyo, con lo que su andar es muy oscilante y poco práctico. Cuando se ponen de pie, los chimpancés marchan de forma parecida a los enfermos humanos que tienen parálisis de sus músculos abductores. El bipedismo trajo consigo la liberación de las manos. Algunos animales pueden utilizarlas en un determinado momento, pero siempre deben estar dispuestas para echarlas a tierra. La mano humana es uno de los mecanismos más complejos y avanzados creados por la naturaleza. La mano está íntimamente ligada al cerebro, que en definitiva es quien coordina sus movimientos. Es necesario un cerebro evolucionado para poder conseguir su uso óptimo de las manos. Así, el desarrollo del pulgar oponible permitió utilizar las manos como una pinza de gran precisión para manipular objetos y fabricar herramientas. El cerebro. El tamaño de la caja craneana no siempre debe estar ligado a la capacidad cerebral. Es cierto que entre animales de tamaño similar, las especies con cerebros grandes son más inteligentes que aquellos que lo tienen pequeño. El cerebro humano sufrió una adaptación necesaria para su supervivencia a los diferentes medios. Desde una cavidad aproximada de 400 centímetros cúbicos de las primeras especies que tenemos datadas como el Ardipithecus, en unos 5 millones de años se ha alcanzado una capacidad que oscila entre los 1000 y 2000 centímetros cúbicos. Este incremento en el tamaño fue relativamente rápido y produjo un cerebro de una complejidad sin precedentes. La gran importancia que tiene la combinación entre el cerebro humano y su cuerpo queda reflejada en una de las más significativas innovaciones humanas, el lenguaje. A pesar de que todos los animales pueden comunicarse con sus congéneres, únicamente el ser humano es capaz de hablar con ellos. Algunos animales pueden emitir sonidos e incluso repetir frases pronunciadas por el ser humano como un loro, pero no pueden hablar realmente.